La casa en la que Wayne vivió y el pedigrí de Hollywood puede que se hayan ido hace mucho. Pero esta impresionante propiedad todavía permanece en muchas historias aquí en Lewis Avenue. Eso seguro. Durante décadas, John Wayne simbolizó el espíritu estadounidense robusto. Un hombre más grande que la vida cuyo nombre se convirtió en sinónimo de fuerza e independencia. Pero detrás de la imagen del duque se esconde un misterio que incluso el magnate inmobiliario más audaz se negó a tocar. Su otrora grandiosa finca, llena de recuerdos invaluables y ecos del viejo Hollywood, ahora se encuentra inquietantemente silenciosa, no deseada, intacta y casi olvidada. ¿Por qué nadie querría poseer un pedazo de historia cinematográfica? La respuesta no es simple. Desde amargas batallas familiares hasta trampas legales y secretos susurrados, sellados dentro de sus muros, esto no es solo una mansión abandonada. Es una cápsula del tiempo de poder, codicia y legado, una que ni siquiera el dinero puede domar. Cuando John Wayne falleció en junio de 1979, Estados Unidos no solo perdió a una estrella de cine, perdió un símbolo. El hombre que definió el género western dejó atrás más de 170 películas, un legado de Hollywood que valía millones y una imagen que se convirtió en parte de la identidad nacional. Pero más allá de la fama, Wayne también dejó atrás un imperio de tierras, coleccionables y bienes raíces que decían mucho sobre quién era fuera de la pantalla. Entre sus posesiones, una finca destacaba. Una extensa propiedad en Newport Beach, California, con vistas al Océano Pacífico. Era todo lo que uno se imaginaría que el duque poseería. Grandiosa, privada y bañada en la luz dorada de California. En el interior había tesoros personales, guiones raros, cartas escritas a mano, fotografías con leyendas del viejo Hollywood y recuerdos de sus películas. Cada habitación parecía respirar con su presencia. Después de su fallecimiento, la casa se convirtió en algo más que una residencia. Se convirtió en un santuario, un tributo silencioso al hombre que una vez gobernó la pantalla grande, con una mirada tan aguda como una bala. Pero lo que comenzó como un monumento familiar, pronto se convirtió en un misterio. Con el paso de los años, comenzaron a circular historias de que partes de la finca de Wayne estaban silenciosamente selladas. Algunos decían que era para preservar su legado. Otros creían que era para ocultar asuntos personales que la familia no quería que se hicieran públicos. De cualquier manera, la casa que una vez simbolizó el éxito se transformó lentamente en una reliquia de aislamiento. Y eso fue solo el principio. La finca se convirtió en la pieza central de preguntas más amplias sobre quién controlaba realmente la imagen de John Wayne, su fortuna y el uso de su nombre. Con múltiples herederos, socios comerciales y gerentes de marca que reclamaban una parte del imperio del duque, la finca cayó en una extraña especie de limbo. Valiosa, histórica, pero intocable. Ya no era solo una casa. Se había convertido en un campo de batalla entre la memoria y la propiedad. Para el mundo exterior, la finca de John Wayne debería haber sido una de las propiedades más codiciadas de California. En cambio, se convirtió en un fantasma de lo que fue, custodiado por complejidades legales y tensiones familiares. Pero eso era solo la superficie. Las verdaderas razones de su abandono se adentran en lo que sucedió inmediatamente después de la muerte de Wayne, cuando las puertas de su propiedad se cerraron por primera vez y los secretos comenzaron a asentarse en el polvo. Cuando terminó el funeral de John Wayne,
su familia y asociados cercanos se reunieron en la finca de Newport Beach para comenzar a clasificar sus pertenencias. Lo que encontraron dentro fue abrumador. Miles de efectos personales, desde botas de vaquero desgastadas y accesorios de películas polvorientos, hasta cartas de presidentes estadounidenses y notas escritas a mano de jefes de estudio. Cada cajón, cada baúl parecía guardar otra pieza de la historia. Durante un tiempo, fue como caminar por un museo comisariado por el propio duque. Pero pronto ese museo se convirtió en una bóveda cerrada. En los meses siguientes a su muerte, secciones de la propiedad fueron silenciosamente selladas. Oficialmente, la explicación era simple: preservar la integridad de las posesiones de Wayne hasta que la finca pudiera ser tasada adecuadamente. Extraoficialmente, había rumores de algo más complicado. Algunos informantes susurraron que había documentos privados, cartas y contratos que la familia no quería que se hicieran públicos. Otros insinuaron grabaciones y diarios personales que podrían revelar facetas de Wayne que el mundo nunca había visto. La finca, que una vez fue un símbolo de apertura y grandeza, de repente se convirtió en una fortaleza de silencio. El acceso estaba restringido a unos pocos selectos, e incluso a ellos no se les permitía entrar en ciertas habitaciones. Con el tiempo, comenzaron a circular historias. Cuentos de cajas fuertes escondidas detrás de pinturas, espacios de almacenamiento llenos de objetos de interés que nunca habían sido catalogados, y habitaciones enteras dejadas exactamente como Wayne las había usado por última vez. Mientras tanto, el equipo legal que manejaba sus asuntos luchaba por poner orden en el caos. La riqueza de Wayne estaba repartida en múltiples propiedades, empresas comerciales y derechos de marca. Clasificar todo requirió años de litigios y papeleo. La casa permaneció intacta, congelada en el tiempo, mientras abogados y contadores debatían quién tenía realmente la autoridad para manejar lo que había dentro. A medida que pasaban los años, la que una vez fue una casa llena de vida comenzó a deteriorarse. El aire salado del Pacífico corroía las ventanas y los accesorios metálicos. La pintura comenzó a descascararse. Los jardines que una vez estuvieron impecables crecieron salvajes. Para los fanáticos, la idea de que la casa de John Wayne se estuviera deteriorando parecía casi impensable. Pero para aquellos familiarizados con las fincas de Hollywood, era una historia demasiado común. Un legado atrapado en el limbo legal. Aún así, las puertas cerradas despertaron la curiosidad. ¿Qué era tan importante o quizás tan peligroso que necesitaba permanecer oculto? Algunos decían que era protección familiar. Otros creían que era control de imagen. Cualquiera que fuera la razón, el cierre creó un aura de misterio que nunca se desvaneció por completo. Y sin embargo, las complicaciones legales eran solo una capa. El verdadero punto de inflexión se produjo cuando la propia familia, una vez unida para honrar el legado del duque, comenzó a fracturarse sobre cómo administrar su nombre, su imagen y su riqueza. Lo que comenzó como preservación pronto se convirtió en división, preparando el escenario para una de las disputas familiares más complicadas en la historia de Hollywood. La familia Wayne siempre había proyectado una imagen de unidad, construida sobre el honor robusto que su padre encarnaba en la pantalla. Pero, detrás de las puertas cerradas de esa finca de California, las tensiones comenzaron a hervir a fuego lento. John Wayne tuvo 7 hijos de 3 matrimonios, y cada uno llevaba una parte diferente de su legado, emocional y financieramente.
Cuando llegó el momento de decidir qué hacer con su patrimonio, las opiniones se dividieron como grietas en una vieja roca del desierto. En el centro del conflicto estaba la cuestión del control. ¿Quién era el dueño del nombre, la imagen y la valiosa marca de John Wayne que había construido durante toda una vida? Para los fanáticos, él era el duque, una figura más grande que la vida que representaba la tenacidad estadounidense. Pero para sus herederos, ese nombre era una oportunidad de negocio multimillonaria. Y no todos estaban de acuerdo en cómo debía administrarse. Los desacuerdos escalaron rápidamente. Algunos de los hijos de Wayne querían convertir la finca en un museo o fundación, preservando su legado para los fanáticos e historiadores. Otros prefirieron centrarse en John Wayne Enterprises, la empresa que gestiona su imagen, los acuerdos de licencia y las marcas registradas. Con tantos intereses en colisión, incluso las pequeñas decisiones se convirtieron en batallas. La propiedad de Newport Beach, que una vez fue un símbolo del triunfo de su padre, se convirtió en una víctima de la indecisión. Las tensiones solo crecieron cuando comenzaron las peleas legales externas. Uno de los conflictos más publicitados se produjo años después, cuando la finca chocó con la Universidad de Duke, por el uso de la palabra Duke. La universidad, famosa por sus equipos deportivos, reclamó la propiedad del nombre en ciertos mercados, mientras que la familia Wayne argumentó que Duke siempre había pertenecido a John Wayne. Lo que comenzó como una disputa de marca se convirtió en un tira y afloja simbólico sobre la propia identidad. Una universidad defendiendo su imagen contra los herederos de una leyenda estadounidense. Los enredos legales se acumularon. Las marcas registradas, los derechos de comercialización y las disputas fiscales mantuvieron la finca atada en papeleo durante décadas. Cada problema sin resolver hizo más difícil vender o incluso mantener partes de la propiedad. Mientras los abogados discutían en los tribunales, la mansión misma acumulaba polvo, y debajo de todo estaban las heridas personales. Algunos miembros de la familia sentían que otros estaban explotando la memoria de su padre con fines de lucro. Otros creían que sin una gestión agresiva, la imagen de John Wayne se desvanecería en la nostalgia. Las luchas internas llegaron a un punto en que las decisiones conjuntas se volvieron casi imposibles. Para los de afuera, podría haberse parecido una simple burocracia, pero para aquellos cercanos a la finca, era una guerra emocional disfrazada de negocios. Las peleas agotaron tiempo, dinero y confianza, y cuanto más duraban, más se deterioraba la finca. A principios de la década de 2000, la casa de John Wayne ya no era un hogar preciado. Era un símbolo de todo lo que había salido mal, una reliquia de la lucha de una familia por equilibrar el amor, el orgullo y el poder. Y mientras el caos legal continuaba, algo inesperado comenzó a suceder dentro de la finca misma. Las personas a las que se les concedió acceso comenzaron a descubrir remanentes extraños y fascinantes de la vida del duque, intactos durante décadas, escondidos a plena vista. Cuando partes de la finca de Newport Beach de John Wayne finalmente se abrieron años después, aquellos que entraron la describieron como entrar en otra era, un momento en el tiempo que nunca había avanzado. El polvo se adhería a las cortinas. La luz del sol se filtraba a través de las persianas entrecerradas, y el tenue aroma de cuero viejo y cigarros flotaba en el aire. La presencia del duque permanecía en todas partes como si simplemente hubiera salido de la habitación y nunca
hubiera regresado. En el interior, archivistas y miembros de la familia encontraron habitaciones llenas de historia, miles de artefactos personales que abarcaban décadas de Hollywood y la cultura estadounidense. Había guiones de películas con notas escritas a mano en el inconfundible pergamino de Wayne, borradores iniciales de películas como True Grit y The Searchers, y cartas intercambiadas con políticos, incluidos los presidentes Richard Nixon y Ronald Reagan. Su colección de armas meticulosamente mantenida permanecía encerrada en estuches personalizados. Docenas de botellas de licor sin abrir llenaban los estantes, intactas desde los años 70, cada una con una etiqueta descolorida por el tiempo. Pero entre los descubrimientos más fascinantes se encontraban cajas de corresponsales personales, cartas entre Wayne y amigos cercanos, socios comerciales y miembros de la familia. Algunos revelaron un lado más suave y reflexivo de un hombre rara vez visto por el público. Otros insinuaron sus frustraciones con la cambiante industria cinematográfica, sus problemas de salud y sus complicadas relaciones. Muchos de estos documentos nunca se hicieron públicos, lo que alimentó la especulación sobre qué más podría estar manteniendo sellada la familia. La finca también contenía elementos curiosos que desdibujaban la línea entre la leyenda y el misterio. Algunos afirmaron que había carretes de metraje casero nunca visto, momentos sinceros con sus hijos, vislumbres detrás de escena de los sets de filmación y grabaciones privadas que ofrecían una visión rara de su personalidad. Otros hablaron de cartas y proyectos sin enviar que Wayne había comenzado cerca del final de su vida, tal vez con la intención de dejar atrás un mensaje que nunca se completó. Para aquellos a los que se les permitió entrar, fue a la vez impresionante e inquietante. La casa era un museo sin visitantes, un legado preservado en silencio. Todo era valioso, no solo financieramente, sino históricamente. Sin embargo, ese valor hizo que la propiedad fuera casi imposible de administrar. Cada artículo tenía que ser catalogado, autenticado y protegido de daños. Mover o vender cualquier cosa corría el riesgo de provocar nuevos desacuerdos familiares o desafíos legales. La finca se convirtió en lo que los coleccionistas llamaban valor congelado. Un activo demasiado importante para vender, pero demasiado complejo para mantener. Se advirtió a los compradores potenciales que la compra de la propiedad podría significar heredar décadas de responsabilidades de preservación, responsabilidades de seguro y preguntas de propiedad sin resolver. La casa era hermosa, sí, pero venía con una montaña de complicaciones. Y eso fue antes de que comenzaran a difundirse los rumores. Susurros de artefactos perdidos, artículos extraviados y tesoros no registrados crearon un aire de mística. La sensación de que la casa estaba escondiendo algo aún más profundo. Para algunos era un archivo invaluable. Para otros era una bóveda de asuntos pendientes. Aún así, una verdad se estaba volviendo más clara con el tiempo. Incluso si la finca se restaurara a la perfección, pocos se atreverían a poseerla. El valor de la propiedad estaba enredado en sentimientos, secreto y memoria, cosas que ninguna cantidad de dinero podría desenredar fácilmente. Pero los problemas se extendieron más allá de los artefactos. La tierra misma debajo de la casa conllevaba su propio conjunto de cargas legales, financieras y ambientales. Y esos desafíos prácticos pronto se convertirían en la mayor razón por la que nadie quería comprar la finca abandonada de John Wayne. A primera vista, la finca de John Wayne en Newport Beach debería haber sido una de las propiedades
más deseadas en la costa de California. Una ubicación privilegiada con vista al puerto, a solo minutos del océano, y con una profunda historia de Hollywood incrustada en sus paredes. Para cualquier otra casa de celebridades, esta habría sido una lista de ensueño. Sin embargo, durante décadas, nadie la buscó seriamente. Incluso los coleccionistas adinerados, los fanáticos nostálgicos y los promotores inmobiliarios mantuvieron la distancia. La pregunta ya no era quién podía permitírselo, sino quién se atrevería a asumirlo. La finca se había convertido en lo que los corredores llaman una hermosa carga. Su tamaño, historia y ubicación eran activos, pero cada uno venía con costos ocultos. Mantener la extensa propiedad requería inmensos fondos, desde reparaciones constantes hasta requisitos de preservación costera. La casa había resistido décadas de aire salado del océano, corrosión y daños por agua, lo que dejaba preocupaciones estructurales que costarían millones restaurar. Y debido a su antigüedad y herencia, no se podía remodelar fácilmente sin violar las pautas de preservación o molestar a los fanáticos que lo veían como un monumento cultural. Luego estaban los nudos legales. La propiedad todavía estaba vinculada a John Wayne Enterprises, que poseía marcas registradas y objetos de interés asociados con su nombre. Cualquier venta o transferencia corría el riesgo de enredar al comprador en problemas de licencia. Los inversores potenciales temían que la compra de la finca significara entrar en décadas de bagaje legal, demandas, restricciones de marca y posibles disputas sobre lo que se podía o no exhibir o alterar. Financieramente, también era una paradoja. Los tasadores nunca pudieron ponerse de acuerdo sobre su verdadero valor. Algunos lo vieron como un artefacto invaluable, mientras que otros argumentaron que su antigüedad y los costos de mantenimiento lo hacían casi invendible. Las normas de zonificación locales complicaron aún más las cosas, restringiendo el desarrollo o el uso comercial. Convertirlo en un museo, espacio para eventos u hotel boutique, como muchos habían sugerido, requeriría permisos y la aprobación de la comunidad por los que pocos estaban dispuestos a luchar. A esto se sumaba el simbolismo inquietante de la finca. Para muchos, no era solo una propiedad. Era el último rastro de una era de Hollywood pasada. Comprarlo se sentía casi sacrílego, como tratar de poseer una parte de la historia que debería permanecer intacta. Incluso aquellos que admiraban profundamente a Wayne dudaban, temerosos de que cualquier uso moderno pudiera empañar la imagen del duque. La finca se convirtió en un espacio paradójico, demasiado valioso para destruir, pero demasiado complicado para preservar. Y a medida que pasaban los años, el mercado solo se volvía más frío. Las casas de lujo en Newport Beach continuaron vendiéndose a precios récord, pero la propiedad de Wayne permaneció congelada en el tiempo. Un silencioso valor atípico, rodeado por el creciente zumbido de la riqueza moderna. Los agentes inmobiliarios admitieron en privado que no podían encontrar un comprador que quisiera tanto el prestigio como la presión de poseerlo. El resultado fue inevitable. La finca quedó abandonada. La naturaleza se arrastró. El viento del océano silbó a través de las ventanas rotas, y la que una vez fue una gran casa se desvaneció en la memoria. Lo que una vez fue el orgullo de un ícono de Hollywood se convirtió en una advertencia, un recordatorio de que incluso los nombres más legendarios pueden ser superados por el tiempo, el dinero y la burocracia. Pero más allá de las barreras financieras y legales, había algo más, algo mucho menos tangible, pero mucho más poderoso. La propiedad
se había convertido en una leyenda propia, envuelta en rumores y supersticiones. Y esos susurros fueron suficientes para asustar incluso a los compradores más audaces. A medida que pasaba el tiempo, la finca abandonada de John Wayne se convirtió en algo más que una propiedad. Se convirtió en una historia susurrada por los lugareños, los fanáticos e incluso los agentes inmobiliarios. Cuanto más tiempo permanecía vacía, más crecían los mitos. Algunos afirmaron que el espíritu del duque aún permanecía en los pasillos, sus pesadas pisadas resonando hasta altas horas de la noche. Otros dijeron que se podían ver extrañas luces parpadeando a través de las ventanas, a pesar de que la casa había estado desconectada de la red eléctrica durante mucho tiempo. Por supuesto, ninguna de estas historias se probó jamás. Pero en Hollywood, los mitos a menudo sobreviven a los hechos. Había algo en el silencio de la finca que hacía que la gente se sintiera incómoda. No era solo una casa vacía, era un recuerdo congelado en el lugar. Los vecinos lo describieron como si el pasado se negara a dejarlo ir. Cada crujido de la madera o ráfaga de aire marino parecía llevar un susurro de otro tiempo. Para algunos fue hermoso, para otros inquietante. Comenzaron a circular rumores sobre lo que aún podría estar oculto en el interior. Algunos creían que un estudio cerrado contenía los escritos finales de Wayne, reflexiones personales que nunca tuvo la intención de publicar. Otros afirmaron que ciertas habitaciones estaban selladas debido a disputas familiares sobre artefactos privados. Incluso hubo historias de que valiosos recuerdos de películas habían desaparecido a lo largo de los años, lo que provocó acusaciones silenciosas dentro del círculo familiar. Ya sea cierto o no, la especulación se sumó a la mística. La fascinación pública convirtió la finca en una leyenda local. Los fanáticos que viajaban a Newport Beach a veces intentaban echar un vistazo a través de la entrada cerrada, solo para encontrarse con setos cubiertos de maleza y hierro oxidado. Los foros en línea y las páginas de fans bullían con teorías, desde bóvedas secretas hasta tesoros perdidos hace mucho tiempo. Cada historia agregó otra capa de intriga, haciendo que la finca se pareciera menos a una propiedad inmobiliaria y más a un mito que nadie quería perturbar. Para los compradores potenciales, esa mística era un arma de doble filo. Ser dueño de la casa de John Wayne podría significar heredar no solo la historia, sino también las expectativas, el juicio y la superstición. La gente imaginábase a los paparazzi acechando cerca o a grupos de fanáticos protestando por cualquier renovación. La finca se había convertido en terreno sagrado a los ojos de muchos, y el terreno sagrado, sin importar cuán valioso sea, rara vez se vende. Incluso la industria del entretenimiento, que una vez celebró a Wayne como un ícono intocable, comenzó a cambiar. Las actitudes culturales cambiaron y su imagen, una vez admirada universalmente, se convirtió en objeto de debate. Para algunos, seguía siendo un héroe. Para otros, una reliquia de una era que es mejor dejar en el pasado. Esa tensión solo profundizó el aislamiento de la finca. Era como si la casa misma se hubiera convertido en un símbolo de una América pasada, fuerte, orgulloso, y ahora desvaneciéndose silenciosamente. Sin embargo, a pesar de todos los chismes, la casa aún se mantenía en pie, en Nopo. Ya sea maltratada pero desafiante, se negó a desaparecer. Algunos vieron eso como algo apropiado, el eco final de un hombre que construyó su carrera manteniéndose firme. Pero debajo de la nostalgia y los mitos se encuentra una verdad final.
es posible que la finca de John Wayne nunca haya estado destinada a ser poseída nuevamente. Ahora pertenece a la leyenda, no al mercado. Aún así, la historia no termina ahí, porque más allá del misterio y el abandono se esconde una pregunta más profunda. ¿Qué sucede cuando un legado se vuelve demasiado pesado para que alguien lo lleve? La finca abandonada de John Wayne es más que una casa. Es un monumento a un legado congelado en el tiempo. Una vez lleno de risas, historias y el glamour de Hollywood, ahora permanece en silencio. Una reliquia de una era en la que los íconos parecían más grandes que la vida. Los tesoros personales del duque, desde cartas escritas a mano hasta recuerdos raros, permanecen encerrados, intactos y cuidadosamente conservados. Para su familia la propiedad es a la vez un tributo y una carga. Demasiado valiosa para vender, pero demasiado pesada con recuerdos para restaurar por completo. El silencio y el aislamiento de la finca han dado lugar a rumores y mística, lo que la hace casi intocable. Los fanáticos visitan Newport Beach con la esperanza de vislumbrar un pedazo de historia, pero se van con una extraña mezcla de admiración y melancolía. La propiedad ya no es solo bienes raíces, es una cápsula del tiempo, un museo de los viejos ideales de Hollywood y un peso de responsabilidad que pocos se atreverían a llevar. Quizás sea por eso que nadie quiere comprarlo. Pertenece más a la leyenda que al mercado. Un recordatorio silencioso de que algunos monumentos están destinados a permanecer intactos. Ahora quiero saber de ti. ¿Debería la finca de John Wayne permanecer preservada tal como está o ser transformada para la próxima generación? Da el me gusta, comenta, comparte y suscríbete para explorar más historias no contadas detrás de las leyendas de Hollywood.